Hola, incansables buscadores de placer. Efectivamente, estamos ante el vídeo especial sorpresa de la temporada. Comienza Gorson. Y es que hoy, en este especial de primavera, antes de irnos de vacaciones, veremos un top 10 de mis comedias de terror favoritas. Empezamos. Comenzamos este top 10 de comedias gore con Planet Terror, película de 2007 dirigida por Robert Rodríguez, que en realidad no iba a ser una película independiente. En realidad, si recordáis, Planet Terror se estrena originalmente en Estados Unidos en una película por episodios, dirigida el episodio principal el primer episodio por Robert Rodríguez, de Planet Terror, y el segundo capítulo, Death Proof, dirigido por Quentin Tarantino. Y luego tenía un montón de trailers falsos. Estaba Machete, que se convirtió en película, estaban trailers de Eli Roth, de un montón de directores. Pero este Grindhouse, esta película que duraba 3 horas y cuarto, fue un enorme fracaso en taquilla. Entonces, a Europa decidieron separar las dos películas, hacer un montaje más largo de cada una y estrenarlas por separado. Planet Terror es una película... Tuvo un presupuesto decente de 23 millones de dólares, pero también fue un fracaso. Recaudó 11 millones y pico nada más. Se pegó un bofetón importante. Producía Dimension Film, lógicamente, que era en ese momento, o distribuía Dimension Films, que era con quien trabajaba regularmente Robert Rodríguez y Tarantino con Miramax, y Dimension en la parte de... En el reparto estaba Ross McGowan, recordar, haciendo de Cherry Darling con la pierna metralleta. Estaba Freddy Rodríguez, Michael Biehn, Jeff Fahey, Josh Brolin y Marley Shelton. Y recordáis, la película es una película bastante... Sus efectos especiales hechos por la KNB. Recordad a Bruce Willis, recordad todas las pústulas que salen. Es una película bastante divertida, pero bastante gore, con una música muy, muy chula. Es terrible que eso que en cines no funcionara, pero es verdad que en su vida por los mercados domésticos, ya en 2007 por el DVD, pues tuvo cierto momento de convertirse en una película bastante de culto. Y a mí es una película pues que sigue aún hoy en día divirtiéndome mucho, porque es una comedia bastante graciosa. En el número 9 de este top, Mi novia es un zombie, película de Michele Soavi, director italiano, en su título original en italiano, De la morte dell'amore. Una película protagonizada por Rupert Everett, por François Jatti Lazaro y sobre todo por Anna Falchi, que una actriz con un físico espectacular. De la morte dell'amore, que en inglés se llamó Cemetery Man, el nombre del cementerio, y aquí en España tuvo ese estúpido título de Mi novia es un zombie. Está basado en un cómic de Tiziano Sclavi. Este es el mismo autor de cómics como Dylan Dog, que también tuvo una adaptación al cine. La película es más que divertida, que lo es, sobre todo lo que es muy surrealista. Es una película donde su humor es extraño, es enfermizo, ¿no? Porque prácticamente toda la película es la historia de este hombre, que es el que se encarga del cementerio, y su acompañante, que es un señor mudo, calvo, y es ellos dos, ¿no? Y ya está. Entonces es una película que su humor se basa en algo muy, muy surrealista. No tuvo un gran éxito de taquilla, y eso hizo
que Michele Soavi, su director, desde entonces, a pesar del enorme talento que tiene, porque es que es verdad que tiene un talento inconmensurable, no haya vuelto a hacer una película de primer nivel como fue esta. Es una pena porque nos perdemos a uno de los mejores cineastas italianos de los últimos 30 o 35 años. Entonces, pero bueno, que conste, en el puesto número 9, Mi novia es un zombie. Así es, incansables buscadores de placer. Oficialmente cerramos por vacaciones. Nos vamos unos mesecitos a replantear, a preparar la próxima temporada y sobre todo a disfrutar de esta época veraniega que nos lo hemos ganado. Claro, durante el verano se va a quedar esto vacío y sin actividad, ni mucho menos, ni mucho menos. Nos queda un directo, el que iba a ser el sorteo de los posibles 1000 suscriptores a los que no llegamos y el sorteo de la revista que, bueno, pues debe ser que no interesó demasiado, pero igualmente me apetece hacer un directo, así que en unos días anunciaré el directo final de despedida y os invito a que efectivamente pues os unáis cuando os diga cuándo va a ser. Y después de aquello, vacaciones para preparar lo que va a ser la séptima temporada de Fango Fan. Séptima temporada. Una temporada que vendrá con un montón de cosas nuevas. Para empezar, lo único que os puedo adelantar es que todos los vídeos de la temporada 7 se grabarán en Fangovisión. Será nuestro formato estándar de grabación. Y no quiero adelantaros mucho más. Solamente que sigáis disfrutando de este top de comedias gore. En el puesto número 8 de nuestro top, una película que... La Matanza de Texas 2. La Matanza de Texas 2 es una película producida por la Cannon de Menachem Golan y Joran Globus, y dirigida una vez más por Tobe Hooper. Tobe Hooper, que volvió a Su Matanza de Texas en un guión que no escribió él, entonces era más una película de encargo, y una película que tuvo un enfoque muy diferente al de la primera película. Si la primera película es una de las películas más desasosegantes y más que se han hecho, la secuela es una comedia muy negra, ¿no? Protagonizada por Dennis Hopper, por Caroline Williams, y luego tenemos ahí a Bill Moseley haciendo de Chop Top, y tenemos a este Leatherface, que para mí es el Leatherface más impactante que hemos visto en pantalla, ¿no? Entonces la película, pues, un buen reparto y un humor muy, muy negro. Un humor que no terminó de entenderse. Ya empezando por el póster de promoción, que uno ve el póster de La Matanza de Texas y es una imitación al del Club de los Cinco. Entonces ya ahí ya da pistas de cómo va a ser la película. La Matanza de Texas 2 se hizo con un presupuesto de unos 4,5 millones de dólares. Ya, presupuesto pequeñito, incluso en los años 80, no un mínimo, pero 4,5 millones. Pero para hacer este tipo de película estaba bien. Pero en taquilla no rindió, hizo 8 millones. La película no... El público de la época no terminó tampoco de entender esta extraña propuesta que era esta secuela de La Matanza de Texas, que sin embargo con los años ha ido ganando cierto respaldo por parte de los fans. O sea, quiero decir, no es que ahora los fans la veamos como una grandiosa película, porque sería mentir, pero es verdad que hemos ido entendiendo un poco más qué se pretendió hacer con la película. Bueno, pues ahí está esta extraña comedia muy muy negra que es La Matanza de Texas 2 en el puesto número 8 del top. En el número 7, Zombies Party. Ya que hemos hablado de traducciones estúpidas con Mi novia es un zombie, aquí está otra traducción estúpida. Zombies Party es en realidad Sound of the Dead, película de 2004, británica, dirigida por Edgar Wright, escrita por Simon Pegg y el propio Edgar Wright, y protagonizada, entre otros, por Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield y Bill Nighy.
Y pues si no es la mejor película de zombies que se ha hecho nunca, está muy cerca de serlo. Este Zombies Party, a pesar de la terrible traducción en España del título. Ya sabéis la historia. Tenemos aquí a nuestro amigo Shaun, que es un tipo de 30 años que no se compromete con nada, que aún trabaja en un trabajo que tendría que tener con 20 años, que vive con su compañero, que es otro vago, que solamente se dedican a jugar a videojuegos, a la Play 2, y un día pues, se despiertan los zombies al más puro estilo. O sea, esta película podríamos decir que casi es canónica con el universo de George Romero. Además, desde la perspectiva del humor, pero recupero ese zombie un poco más de reivindicación política o social, ¿no? O sea, vuelve a utilizar al zombie como como analogía a algo de la sociedad, ¿no? Pero lo hace con un humor muy fino, muy hilado, muy divertido, en el que no sabemos si estamos viendo la comedia de zombies más seria del mundo o la película de zombies más divertida del mundo. O sea, se mueve en ese extraño, ¿no? En esa extraña balanza que no sabes si es efectivamente la comedia más seria del mundo o la película de zombies más divertida. O sea, se mueve ahí y por supuesto pues no escatima en sangre, en todo lo que tiene, que pues ahí en el número 7 de nuestro top, Zombies Party. En el número 6, como no podía ser de otra manera, teníamos que llegar a una película de nuestro amigo Frank Henen Lottler, Basket Case. Basket Case, que en España, recordad que se llama ¿Dónde te escondes, hermano? Una película de 1982, rodada con muy poco presupuesto. O sea, aquí sí que hablamos de auténtico cine hecho con muy poco dinero. Cuando se habla de cine de bajo presupuesto, ¿Dónde te escondes, hermano? Se hizo con $35.000. Una película rodada en Nueva York, protagonizada por Kevin Van Hetenrich, haciendo de Dwayne Bradley. Ya sabéis, el tipo que tiene a su hermano metido en una caja porque su hermano es una cosa deforme, que eran siameses, que le había salido aquí el hermano siamés y le separan y tal, y el hermano pues... A ver, es que la película, el giro queda claro. Nosotros vemos a nuestro protagonista Dwayne, que es un chico simpático, amable, tal, y vemos a Belial, que es una masa deforme, violenta, capaz de comerse a cualquiera, ¿no? Y claro, el giro que da la película cuando descubrimos que cómo es Belial en realidad y cómo es Dwayne en realidad, ¿no? Entonces una película... Esto es auténtico cine de guerrilla, cuidado, ¿Dónde te escondes, hermano? Es auténtico cine de guerrilla. A mí me encanta ese aspecto. Claro, rodada en 16 milímetros, le da a la película un tono, un grano, un todo de rodada en Nueva York y tal, ¿no? Además está rodada casi toda en la calle 42 de Manhattan a principios de los 80 con todo lo que eso supone de la suciedad y de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces es una película que mola muchísimo, tanto el argumento, porque es súper chungo, como el aspecto, como el tono, como la estética, o sea... Entonces, pues eso, el número 6 de este top es la maravillosa ¿Dónde te escondes, hermano? Y en nuestro Poster Science traemos un libro clásico, Planeta Zombie, publicado por Midons Editorial en una serie de libros que se llamaban Serie B, escrito por Jesús Palacios. Este libro salió en 1996, sí, 1996, esta es la primera edición del libro, yo creo que tuvo más. O sea, es un libro que tiene prácticamente 30 años. Durante años fue mi Biblia del cine de zombies. O sea, yo durante años este libro lo utilicé. Ahora ya, claro, 30 años después se ha quedado un poco desfasado porque falta todo el resurgir del cine de zombies a partir de los años 2000, ¿no? Cuando llega ya 28 días después y Resident Evil, que son tremendos éxitos de taquilla,
y dijéramos que reaviva el género zombie hasta ahora que se ha vuelto un género muy, muy popular, donde incluso se han hecho superproducciones como Guerra Mundial Z con Brad Pitt, ¿no? Donde el género zombie ha salido del pozo de la serie Z, ¿no? Pues durante muchos años este libro fue mi Biblia de consulta. De hecho, a mí siempre me ha gustado porque viene separado en secciones las 100 mejores películas de zombies y las 40 peores, ¿no? Entonces, yo muchas veces iba hasta incluso marcándolas a lápiz, ¿no? El Engendro del Diablo la he visto. ¿Estamos muertos o qué? No la he visto. Ya luego dejé de marcar porque aquí historias de terror sí la he visto. Pero eso, ¿no? Iba marcando. Y luego a mí me gustaba muchísimo la sección las 40 películas las 40 peores películas de zombies, porque vienen películas como Abrazo Mortal, que es una película que a mí me encanta. Vienen películas como The Alien Death, que es una película atrozmente mala, ¿no? O sea, es bastante chulo este libro. Lo que pasa, viene hasta el cortometraje Hijomoto de Manuel Romo, que a mí es un cortometraje que me hace mucha gracia. Y luego al final pues vienen más películas de zombies, ¿no? A mí es un libro que me encanta, siempre ya os digo que ha sido casi una biblia de consulta. Y bueno, pues yo creo que ya lo enseñé en algún fan antiguo. Yo creo que este libro no es la primera vez que lo muestro, pero creo que hoy venía que ni pintado volver a traer este planeta zombie de Jesús Palacios. En el número 5 de este top vamos con un clásico entre los clásicos de las comedias gore, bajo presupuesto y demás. El Vengador Tóxico. Película de 1984 dirigida por Michael Herz y por Samuel Whale. Samuel Whale no existe, Samuel Whale es el apodo que se puso el propio Lloyd Kaufman. Una película escrita por Joe Ritter, pero con argumento de Lloyd Kaufman. Se podría decir, esta película se roda con un presupuesto de $500.000, un presupuesto muy bajo en el año 84. Se estrena, aunque es del 84, se estrena en el 86. La trama se la come durante 2 años, lo que le genera un montón de pérdidas y de problemas. Pero cuando la estrena en 1986, podríamos decir que es prácticamente el único éxito de taquilla que ha tenido este estudio independiente. El Vengador Tóxico, ya conocéis la historia. Melvin, que es este chico flacucho, enclenque en el gimnasio, tal, cae en unos residuos tóxicos cuando le tiran por la ventana y se convierte en el Vengador Tóxico. Y Toxi, que va con su tutu rosa y su fregona, se dedica a limpiar el mal de las calles de Tromaville, que es donde él vive, cuando se le activan los Tromatons interior. Los Tromatons es como el sentido arácnido de Spider-Man, que a él le hace sentir el mal. Y entonces, pues nada, al final descubriremos que la maldad viene incluso de las partes más altas de la sociedad, siendo el más corrupto de todos, el alcalde de Tromaville. Y su novia, él se enamora de una chica, de Claire, que es una chica ciega, tal. La película es muy divertida. Famosa la secuencia en la que los villanos atropellan a un niño y le pasan con el coche por la rueda por encima de la cabeza. El niño va en bicicleta, lo atropellan y le matan de una manera muy grotesca. La película es eso, es divertidamente grotesca, también con una estética muy divertida, porque además, como estamos hablando, los superhéroes generalmente están en Nueva York y en grandes ciudades. Pues aquí no, Tromaville es un suburbio de Nueva Jersey. Ni siquiera, o sea, Nueva York se ve al fondo. Hasta en eso, pues Toxi ni siquiera llega. Pues eso, en el puesto número 5, El Vengador Tóxico de Lloyd Kaufman y Michael Herz. En el puesto número 4, una de las comedias gore, si no la comedia gore más famosa de la historia del cine. Brain Death. Brain Death, o Tu madre se ha comido a mi perro, o Death Alive en Estados Unidos, como queráis. Película neozelandesa de 1992, dirigida por Peter Jackson, protagonizada por Timothy Balme, por Diana Peñalver y por la maravillosa Elizabeth Moody, que hace de la madre de nuestro protagonista. La película tuvo un presupuesto de $3 millones de dólares americanos, aunque la película es neozelandesa. Y pues ya conocéis la historia. Sí, la hemos visto todos, ¿no? El mono este de una isla de Sumatra que lo llevan a Nueva Zelanda y nuestro protagonista, Lionel, que es un tío que vive con su madre, que es una mala pécora,
y el chico se enamora de una chica española, de Paquita. Entonces, pues la madre les empieza a espiar y un día en el zoo el bicho la araña y la madre se convertirá en un zombie. Secuencias famosas, para mí, momentos épicos de la película. La comida en la que la madre del mordisco empieza a echar pus en las natillas de los invitados, que se le cae la oreja en la natilla y tal. El bebé corriendo por el parque. El cura haciendo karate peleando con los ninjas. La secuencia de sexo entre la enfermera zombie y el cura ya convertido en zombie. Y ese final súper salvaje y súper gore, con Lionel cogiendo la cortadora de césped en la casa, metiéndose, cortando y despedazando a todos los zombies, siendo uno, incluso unas tripas por ahí que se tiran un pedo y tal. O sea, una película grandiosa, divertidísima, salvaje, espectacular, con unos efectos especiales, con miniaturas, con tal. O sea, todo tipo de efectos especiales de esa época están metidas ahí, rodada con... Es que Peter Jackson es un genio. Entonces, pues en el número 4 de este top, esta obra maestra que es Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Y como no podía ser de otra manera, en nuestro Blood Feast traemos Brain Dead. Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Esta película, que apareció en España en 1993, quizá ya 1994, ¿no? La película es del 92, primero llegó aquí a Sitges, pero su estreno comercial, recordad que en los 90 el cine tardaba más tiempo entre que se importaba y tal, tardaba más tiempo en llegar. Pues esta película, que si bien no fue un gran éxito de taquilla, porque llegó incluso a Madrid, llegó a muy poquitas salas, fue una película con una distribución muy limitada. Este VHS, editado por Manga Home Video, o Manga Films, se vendió muy bien. De golpe era un VHS que todo el mundo quería comprar, ¿no? Y además es muy divertido porque todo el mundo entendió que el título de la película era Tu madre se ha comido a mi perro, ¿no? Entonces hay un montón de vídeos por ahí donde la película Brain Dead en España se llama Tu madre se ha comido a mi perro, ¿no? Yo siempre entendí que no, que en España la película se llama Brain Dead y que el Tu madre se ha comido a mi perro, que es una línea de diálogo que dice el personaje de Paquita, Eliana Peñalver, es la frase promocional o el subtítulo de la película, ¿no? Que en ningún momento hubo intención de llamar esta película Tu madre se ha comido a mi perro únicamente. Sí que es digno de destacar que en Estados Unidos Brain Dead no se llama Brain Dead, en Estados Unidos se llama Dead Alive, porque hay una película de 1990, un par de años antes, que se llama Brain Dead separado, protagonizado por Bill Pullman. Una película que nunca fue una gran película, no es una película muy buena. Entonces, a la hora de cuando Peter Jackson y sus productores exportaron la película y lograron distribución en Estados Unidos, pues Brain Dead en su país, o sea, en Estados Unidos, perdón, se llamó Dead Alive, porque Brain Dead ya estaba cogido. Pues eso, esta comedia que es un VHS que todavía mantengo en la colección porque estamos hablando de un clásico. Además es porque esta película se reeditó una y otra vez. Bueno, pues esta es la primera edición que salió a la venta directa de la película y todavía lo conservo porque es una delicia de película. Es una comedia francamente muy divertida y muy gamberra. En el número 3 del top, pues la otra gran comedia zombie de la historia del cine, El regreso de los muertos vivientes, de Dan O'Bannon. A estas alturas, de Fangofan, de 6 temporadas que están terminando ya aquí, no sé la cantidad de veces que he incluido El regreso de los muertos vivientes en tops o en vídeos, pero van bastantes veces ya que hablo de esta película, dirigida por Dan O'Bannon, con guión de Dan O'Bannon a partir de una historia de John Russo y Russell Strainer, que son co-guionistas originales de La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Una producción de la Heimdall Pictures o Heimdall Film Corporation de unos 4 millones de dólares de presupuesto, que en cines fue bien. En cines recaudó 14 millones y generó, distribuida por la Orion Pictures, generó toda una serie de secuelas, protagonizada pues
Clu Gulager, por James Karen, por Don Calfa, por Thom Matthews. O sea, un reparto muy divertido. Maravilloso y mítico. Linnea Quigley convertida en zombie. Todo lo que ocurre, y ya sabéis, pues lo que digo siempre cuando hablo de esta película. Hasta el estreno del Regreso de los Muertos Vivientes, los zombies no comían cerebros, no hablaban ni corrían. A partir del Regreso de los Muertos Vivientes, los zombies comen cerebros, hablan y corren. No siempre hablan y no siempre corren, pero bueno, la primera vez que les viene. Correr que se las pelan, hablar que no se callen y comer cerebros es en esta película que si no la habéis visto pues estáis tardando porque es muy divertida. Es que además dura 85 minutos, una película francamente que pasa en un momentito. Es una de las grandes del género, este Regreso de los Muertos Vivientes. La medalla de plata del top. Seguro a que me conozcáis un poco sabéis cuál es. Reanimator. Reanimator de Stuart Gordon. Reanimator es una película de 1985. Vosotros seguro que ya me habéis oído decir que 1985 es el año de los zombies. Porque en 1985 llega el Regreso de los Muertos Vivientes, llega Reanimator y llega el Día de los Muertos de Romero. En un año. O sea, yo creo no se ha visto nada igual en el género ni antes ni se verá después. Y eso que después también se han hecho películas muy buenas y antes se hicieron películas muy buenas. Pero en un solo año llegaron esas tres. Reanimator le pasa lo que al Regreso de los Muertos Vivientes. También enfoca la película más como una comedia que como una película seria. Se basa en unos relatos de Howard Phillips Lovecraft, unos relatos que a Lovecraft no le gustaban nada. En el guión está Stuart Gordon, Dennis Paoli y William J. Norris. Produce Brian Yuzna. Y produce Brian Yuzna para el Empire Pictures de Charles Band. O sea, dijéramos que aquí se juntan un montón de elementos, ¿no? Para que la película sea maravillosa. La dirección de fotografía corre por otro de los clásicos de esa época, por Mark Albert. La música es de Richard Band, que es una copia prácticamente del score de Psicosis de Hitchcock. Y en el reparto, pues tenemos a Bruce Abbott haciendo de nuestro protagonista, de este médico, bueno, de este estudiante de medicina, ¿no? Dan Kane. Tenemos a la maravillosa Barbara Crampton haciendo de nuestra chica protagonista, Megan Halsey. Tenemos al maravilloso David Gale, que falleció en 1991 haciendo del villano, de nuestro villano Carl Hill. A Robert Sampson haciendo del padre de Megan, que es el decano del hospital, ¿no? Es el director del hospital, el doctor Alan Halsey. Y sobre todo tenemos a Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, que nos regala esa maravillosa interpretación del doctor Herbert West. Ya sabéis, el suero verde fosforito que resucita a los muertos de manera un poco... La película hecha con muy poquito dinero, tampoco tuvo una taquilla grande porque era una película, como todo lo que distribuía la Empire, su éxito está más en los videoclubs. Esta película tuvo $900,000 de presupuesto y en cines hizo en todo el mundo 2 millones, pero ¿por qué no era su fin? Los cines. Su finalidad estaba en los videoclubs, donde fue un éxito. No quiero dejar de mencionar unos efectos especiales, entre otros, de John Carl-Weckler, y con momentos pues míticos, desde, yo qué sé, es que desde cortamientos de cabeza, o sea, todo tipo de trucos gores, salvajes y tal, y donde viene la famosa secuencia en la que Carl Hill coge su cabeza, tiene atada a la protagonista en la morgue, en una cama de autopsias, bueno, y entonces pues intenta abusar la cabeza de la chica atada, una secuencia muy explícita. Pues eso, el número 2 de este top, la medalla de plata, es nada más y nada menos que Reanimator de Stuart Gordon. Como siempre que hacemos un top en este canal, me vais a permitir que haga las menciones especiales copiando a watchmojo.com. Mutantes en la universidad, Class of Newcomb High, de La Troma, también dirigida por Michael Herr y Les Kaufman. Cabin Fever de Eli Roth, película super gore, grotesca con algún momento, pero es que la secuencia cómica o las secuencias cómicas son maravillosas. Mal Gusto de Peter Jackson, su primera película, una comedia gore, salvaje, divertida. Sin Mal Gusto no tendríamos Brain Dead.
Stacy. Stacy es una serie B japonesa, casi amateur, donde un ejército de colegialas se convierten en zombies. Una película delirante que además puso de moda toda una serie de películas igualmente delirantes que casi son memes en internet hoy en día. Despedazator, Slime City en inglés. Esta es una película hecha con muy poco dinero, que la excusa es simplemente un tío que se va a ir deshaciendo en una especie de moco amarillo en un apartamento con su chica en Nueva York. Una película muy sangrienta, muy gore, muy grotesca, hecha eso con muy pocos medios, no tiene más que un escenario 2 y es una película extrañamente... Quizá el título, tanto en inglés como en español, lo que fuera, la convirtió en una película de culto. Y en el número 1 de nuestro top, estoy seguro que los que hayáis llegado hasta aquí estaréis pensando que va a ser El Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi. Pues no, El Ejército de las Tinieblas no está porque no es una película gore. Pero sin embargo, Terroríficamente Muertos, Evil Dead 2, es una película terriblemente sangrienta, aunque la sangre sea de colores, es una película con mucha sangre, con desmembramientos, con de todo, y además es una película divertidísima. O sea, lo que hace Bruce Campbell en esta película yo no lo he vuelto a ver en otro actor. Ni siquiera es a Jim Carrey. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría un universo en el que Bruce Campbell se hubiera convertido en una estrella y hubiéramos podido ver, por ejemplo, una película de La Máscara con Bruce Campbell, ¿no? Bueno, pues lo más cercano que tendremos nunca a ver algo así es Evil Dead 2, donde le veremos hacer toda una serie de acrobacias y mostrando un lenguaje corporal y unas cosas que llegará a hacer en la comedia física monumentales, ¿no? Desde cuando se le posee la mano y se da una paliza a sí mismo, a todos los golpetazos, a los tres chiflados, ¿no? Y toda esa estética de dibujos animados que tiene la película, que es maravillosa. Entonces, además de la actuación de Campbell, además de todo lo que es lo terriblemente divertida que es la película y hasta dónde lleva la comedia, el gore, la exageración, ¿no? Entonces, en el número 1, como podía ser de otra manera, y menos en este canal, tenemos Terroríficamente Muertos de Sam Raimi. Pues esto sí que ha sido todo, incansables buscadores de placer. Nos vamos de vacaciones y estamos de vuelta muy probablemente en octubre. Mientras tanto, durante el verano, seguro que encontramos la manera, seguro que hay alguna sorpresita que no os esperáis y sobre todo, como digo siempre, regaladme ese like que tanto sube nuestro ego. Suscribiros al canal, activad campanita, haced todas esas cosas, comentad, compartid todo lo que hacen los youtubers de verdad, que el verano pasa muy rápido, así que disfrutarlo. Nos vemos muy prontito. Adiós.